12:46, dejamos esa noticia por unos minutos. Esta madrugada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela adjudicó la victoria de las elecciones parlamentarias al chavismo. Ustedes saben que este último fin de semana se ha realizado las elecciones en Venezuela, donde según los datos que se maneja hubo bastante ausentismo, no hubo mayor participación de la ciudadanía venezolana. 12:46. Para hablar de este tema y de lo que está pasando, por supuesto, en Venezuela, estamos en contacto telefónico a esta hora con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1, es un gusto conversar con usted. Si nos podría ilustrar de qué es lo que está pasando en Venezuela y cuáles son esos escenarios que se podrían dar frente a estas últimas elecciones en Venezuela. Bienvenido, lo escuchamos. Richard, muy buenas tardes con todos ustedes, amigos de Tacna, siempre querida. Fíjate, como muy bien has dicho en tu introducción, la situación en Venezuela es realmente caótica, un proceso electoral absolutamente fraudulento, sin nada de legalidad y sin nada de legitimidad, porque no está hecha conforme a las normas jurídicas y el respaldo del pueblo no existe. Mira, han votado cerca de 5 millones, pero los que debieron hacerlo eran 20. Es decir, estamos frente a un ausentismo tan evidente que confirma la desazón nacional. La gente no quería saber nada de Nicolás Maduro porque en los últimos 5 años es evidente que ha tomado nota que Maduro primero ha jugado siempre mal, todo lo ha hecho por debajo de la mesa, y en segundo lugar Maduro quiere quedarse, perpetuarse en el poder. La gente se da cuenta de ello, y te hablo no solo de los sectores clásicos o tradicionales con la oposición que le han hecho batalla a Maduro, te hablo además de sectores chavistas desilusionados que han perdido gentes, cuyos familiares incluso han salido del país, que ya van, como sabes, más de 5 millones de migrantes. Es evidente además de que un resultado como este pone al descubierto toda la trama del chavismo, que controla todo el Consejo Nacional Electoral, que es el que decide el modus operandi de elección. ¿Cómo no lo va a hacer si el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que dicta las reglas tutelares de la justicia en el país, tiene a 2 de sus jueces y uno de ellos presidente del Consejo Nacional Electoral? Mira el tamaño de la farsa creada por Nicolás Maduro, de manera que han hecho lo que han querido, han subido de los 167 diputados que normalmente hay conforme ley, pues a 277, o sea, 100 más, con lo cual quería asegurar un mayor número de diputados bajo la dinámica del fraude. 70% era antes el número, el porcentaje de los diputados elegidos por sistema nominal, o sea, con nombre propio. Pues ahora es solo 48%. ¿Te imaginas? Es decir, un Nicolás Maduro que ha preparado bien toda la cancha para el fraude electoral. Y si esto fuera poco, hay que recordar que Nicolás Maduro en los últimos tiempos le fue comprando computadoras para el sistema informatizado de la elección argentina, esta empresa que tiene muy poca información sobre cuánto costó y sobre el modus operandi del proceso. Una rareza absoluta, y además con un cronograma electoral que fue cambiado 3 veces, Richard. ¿Te imaginas? No hubo
en ningún momento autorizaciones para que permanezcan en el país los observadores internacionales. Yo recuerdo mucho que el 6 de diciembre, como ayer, pero de hace 5 años, estuvimos presentes en todo el proceso en Caracas, porque sí había observadores, y recordarás que la oposición ganó el proceso eleccionario, donde Maduro tenía muy poco margen. Ahora, sin observadores internacionales y con un control total de las instituciones del país, es evidente que Maduro iba a consumar parte de su plan, que es quedarse en el poder. Ahora, muchas personas que probablemente no conocen a profundidad la problemática en estas últimas elecciones dirían, pero ¿por qué la oposición no se presentó en estas elecciones en su mayoría? ¿Por qué no se ganó al chavismo en las urnas? Por lo que usted nos explica, doctor, es que no había las garantías. Bueno, evidentemente que no, ninguna garantía, y cuando no las hay, no se puede competir. Mira, a ver, tú me hablas de los partidos políticos, hablemos de ellos. ¿Qué partidos han habido realmente de oposición que han participado? Pues partidos, micropartidos, diminutos, respetables pero diminutos. Avanzó la Progresista, me acuerdo de Henry Falcón, que era chavista, siempre sigo creyendo de que es una suerte de pantomima, pero bueno, ahí está, Avanzó la Progresista. Cambiemos, el Cambio, Acción Democrática, la COPEI, que forman, como sabes, la denominada Alianza Democrática. Bueno, todos estos mecanismos que son partidocráticos diminutos, solamente son la finta electoral que Maduro quería, y con ellos, acuérdate de la alianza de Venezuela Unida, de otro chavista como Luis Parra, de manera que incluso llegó a tener la presidencia con el taquito de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. La verdadera oposición, que lo sepa el Perú, en Venezuela evidentemente es Voluntad Popular, como no, donde está el propio Juan Guaidó y Leopoldo López, o Primero Justicia, Enrique Capriles, pero esta oposición no ha caído en el juego de Nicolás Maduro, y por eso es que llamaron desde siempre a que la gente no vote, y ahí está el resultado. La gente no vota, además, porque ya no tiene ni fuerza ni para movilizarse. Están hartos de una dictadura como la que hay en Venezuela. Seamos claros. Creo que lo que ha dicho el comunicado de hoy del Grupo de Lima me parece interesante, en la medida en que es contundente al referir que no hubo ni legalidad, no se pegó a la norma jurídica, ni mucho menos legitimidad, con 5 millones de 20, evidente que no tiene apoyo de nada ni de nadie, en términos cualitativos de lo que debe ser el empoderamiento. Por tanto, ningún gobierno debe reconocer al de Nicolás Maduro. ¿Cómo no? Eso no puede pasar. No es un gobierno de jure, de derecho, de factum, de hecho, y lo seguirá haciendo porque tiene el control de las armas, Richard, el control del poder material coactivo, que es la violencia legítima, y coercitivo, que es la amenaza o advertencia. Esos dos mecanismos que tiene el aparato el gubernamental asociado a la cúpula que mantiene a Maduro, permite este control social con intimidación colectiva que evidentemente le ha permitido a Maduro hasta el día de hoy sostenerse en el poder. Pero ya sabes que Maduro en el sistema internacional tiene muy claro que hay una denuncia penal contra él en la Corte Penal Internacional por la violación sistemática de derechos humanos en los presos políticos y cómo los ha venido maltratando. Ahí está el propio informe de la ONU, que en su momento Michelle Bachelet, cuando visitó el país, dio cuenta. Y en segundo lugar, es evidente de que las fuerzas democráticas del país, con el apoyo de los militares democráticos, en algún momento tienen que
recurrir a este mecanismo del derecho de insurgencia que está en la Constitución de Venezuela y cómo deben hacerlo. Basta ya de tantos comunicados, de lamentar, etcétera. Hay que ir al bloqueo, lo hemos dicho siempre a través de Radio 1. El bloqueo es primero una regla, una medida determinada por el derecho internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para que haya presión, la gente ya no lo quiere y eso se sostiene por las armas. Esa presión internacional y además sin legitimidad tendrá que promover y precipitar la salida de Maduro. ¿No ves que no queremos que haya invasión en la medida en que eso puede ser sangriento y además no sería un buen antecedente para la región? Sin embargo, creo que hay que ir a tomar el toro por las astas. Los gobiernos en estos momentos, no sé si el Perú ya lo habrá hecho, pero hay que denostar, hay que llamar la atención y condenar el proceso fraudulento consumado ayer por un Nicolás Maduro que se ha servido de la pandemia para camuflar su permanencia, hacer la finta de un proceso electoral que por supuesto no tiene nada de lícito y no puede merecer sino el repudio de la sociedad internacional. Y en ese análisis social, es decir, del comportamiento de los venezolanos, si bien la ausencia en las urnas es una muestra de que la población está cansada de lo que pasa en Venezuela, ¿por qué no se ve esa movilización masiva, contundente en las calles de Venezuela ante lo que día a día viene ocurriendo en Venezuela? ¿Hay algún análisis que usted ha podido sacar de lo que pasa ahí con el pueblo venezolano? Dos cosas. Primero, que hay que decir el contexto. La pandemia no ayuda mucho, o mejor dicho, nada. Mucha gente muere en Venezuela por la pandemia y la cifra la sigue escondiendo la dictadura de Nicolás Maduro. La gente no tiene fuerzas. Con 9, 10 dólares jamás van a poder mantener una familia. Están languideciendo. Muchos están viviendo dramas internos con enfermos. Es decir, se ha producido realmente una fractura interna como consecuencia de sentirse en una situación de orfandad. La gente se siente muy huérfana del apoyo mundial porque son ya 20 años de chavismo y en algunos casos están creyendo que esto no va a cambiar. Y en segundo lugar, me llamara la atención a la oposición venezolana. La oposición hasta el día de hoy no ha podido crear un frente de verdad unido como corresponde. Todos querían ser candidatos, todos querían ser visibles, todos querían tener la primera plana y eso no puede ser. Todos debieron se haga fila con Juan Guaidó como corresponde. Para eso fue elegido presidente interino y de jure interino y para eso tuvo el reconocimiento como que tienen de la comunidad internacional. Comprenderás que allí la gente ha sentido estos dos impactos, pero hay una convocatoria que acaba de hacer Juan Guaidó para el próximo 12 de diciembre. Yo espero que sea una respuesta realmente positiva. Hay que aspirar, hay que tener fe, pero tiene que ir eso de la mano con el bloqueo continental, con el bloqueo que es una de las medidas que se hacen en el derecho internacional. No vamos a pedir más que una suerte de escudo realizado por los países del sistema internacional para que haya presión interna. Algunos dicen, pero los que más van a sufrir son los venezolanos. Por favor, el pueblo de Venezuela viene sufriendo 20 años y están dispuestos a agotar hasta la última gota o lágrima para que salga este gendarme presidente de facto que mantiene hasta ahora el poder gracias a la cúpula militar que también está imputada por violación de derechos humanos y que sigue sosteniéndolo. Esa es la gran realidad.
que tenemos que advertir en el sistema internacional. Esta convocatoria del 12 de diciembre entonces será, creo, una muestra de lo que realmente está pasando en Venezuela frente a estos últimos acontecimientos. Yo tengo la convicción de que sí, creo que la gente está acumulando oxígeno para salir ese día y decirle a Nicolás Maduro que la ausencia de legitimación de las urnas del día 6 pues se vuelve a confirmar con esta salida a las calles. La Asamblea Nacional, a la que aplaudimos el mismo 6 de diciembre del 2015 cuando fuimos observadores en Caracas, y que contó con ese aire social de la esperanza para recuperar la democracia, esa Asamblea Nacional tiene que seguir en pie y darle al señor Juan Guaidó la ratificación de jure que le corresponde, porque así lo dice además la Constitución de Venezuela, artículos 2, 5, 7, 233 y 333, Richard, en el sentido de que el mandato de la legislatura de la Asamblea Nacional, así como el mandato del presidente encargado, deben permanecer hasta que se convoque elecciones, porque como no hay elecciones, esta es una farsa, ellos deben continuar en los cargos para que sigan actuando en el sistema internacional, y con eso también le eviten alguna criollada que quiere cometer Maduro de poder tener algún ánimo legal para disponer de los activos de Venezuela en el exterior. Como sabes, nadie puede sino el señor Juan Guaidó, que es el presidente interino, y eso debe ser confirmado, porque Maduro es absolutamente de facto un jefe de Estado de facto, un hombre que controla el país, controla las instituciones tutelares, bajo la fuerza, bajo la coacción, y eso no es gobierno, eso no es democracia, eso no es Estado. Tenemos que bregar para que todo esto cambie en Venezuela. Eso es importante, esa última reflexión. Doctor, yo le agradezco estos minutos que siempre nos brinda aquí en Radio 1. Muchas gracias. Encantada, muy buenas tardes con ustedes. 1:03 p.m.